Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Son bienvenidos los que están aquí hoy. Y un saludo, y también son bienvenidos todos los que nos ven por redes sociales. Que la paz de Dios esté con todos. Y vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema importante que muchas veces no tenemos en cuenta como hijos de Dios. Algunas veces vemos a Dios lejos de nosotros y esperamos de Dios cuando Dios tiene cosas para nosotros y nos has dado autoridad. El tema de hoy es Dios nos da autoridad. Y quiero empezar leyendo en Apocalipsis capítulo 2 un par de versículos. En el capítulo 2 de Apocalipsis es cuando Yeshua da el mensaje para las 7 iglesias de Asia, y específicamente en el mensaje a la iglesia de Tiatira
Dice esto en el versículo 26 y 27. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Entonces, aquí está diciendo Yeshua que él recibió autoridad del Padre, y esa autoridad la delega a su pueblo, a los santos de Dios. ¿A quiénes? A los que vencieren. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Entonces nosotros debemos de perseverar obedeciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la Torah, obedeciendo los mandamientos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Y si eso lo hacemos hasta el fin, porque en los tiempos finales está profetizado que habrá tribulación y habrá persecución y habrá angustia, habrá tribulación y problemas. Entonces nosotros debemos de mantenernos firmes, no debemos de flaquear, no debemos de tener temor, sabiendo que Yeshua está con nosotros, ¿sí? Yeshua dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Entonces, si Él ya venció, nosotros debemos de confiar en eso y estar apoyados en Él. Cuando estamos en alguna situación, en algún problema, debemos de tener esa paz de que Él está con nosotros, no importa la circunstancia. Si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, es ganancia, ¿sí? Entonces, dijo aquí Yeshua, yo les daré autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro, porque yo recibí esa autoridad del Padre. Más adelante dice, el que rige las naciones con vara de hierro, y lo vemos también en el Salmo 2, en el 3, dice, los regirás con vara de hierro. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los gobernarás con vara de hierro, y como vasija de alfarero los quebrantarás, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? El cumplimiento de esa palabra. Yeshua recibió autoridad del Padre, y Él nos da autoridad para gobernar naciones. ¿De qué tamaño es esa autoridad? Pues es enorme. Entonces, Él la recibió del Padre, pero ¿el Padre tiene autoridad? ¿O de qué tamaño es la autoridad de Dios? Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 6 y 7. Segundo de Crónicas 20, versículos 6 y versículo 7. Y dijo, Adonai, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio de todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Entonces, ¿tiene fuerza o no tiene fuerza? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Tiene dominio? ¿Tiene autoridad? Por supuesto que la tiene, ¿sí? En primer libro de Crónicas, poquito antes, capítulo 29, versículos 11 y 12, nos habla de ese poder. Dice, tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Realmente en Dios está el hacer grande y el hacer poderosos, el dar las riquezas y la gloria. Recuerden lo que pasó con Salomón. Salomón, hijo de David, llegó al trono y cuando llegó al trono tuvo un sueño donde Dios le habla y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Qué dilema, ¿no? Como rey. Y él dijo: me has puesto sobre tu pueblo, una nación innumerable. Te pido que me des sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Le dijo: como no me pediste riquezas ni dominio sobre tus enemigos, sino que me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría como nadie antes de ti ha tenido, ni como nadie después de ti tendrá. Pero como me pediste eso, también te voy a dar riquezas, como nadie ha tenido y como nadie tendrá después de ti. Y vemos la sabiduría de Salomón, ¿sí? Y vemos las riquezas de Salomón, cómo era el trono de Salomón, cómo era el templo que construyó Salomón. Y ya de por sí David había peleado tanto y tantas luchas. Había acumulado riquezas, ¿no? ¿Sí? Tenía muchas riquezas, pero ¿qué pasó? Que Dios trajo paz a su reino. O sea, David toda su vida estuvo en guerra, ¿sí? Pero llega Salomón al poder y ya no hubo guerra con ninguna nación. Todas se sometieron a Salomón. Se someten a Salomón y le dan tributos a Salomón. De tal manera que dice la palabra que la plata era como piedras. Sí, era mucha. Era abundante y ya no tenía valor de tan abundante que era, ¿no? Sí. Entonces, tal era la abundancia en plata, en oro, en maderas preciosas, en piedras preciosas, en alimento, en todo, ¿sí? Entonces, todo el reinado de Salomón fue de gran abundancia, de mucha riqueza. Tenía ejércitos, tenía muchos caballos y muchos carros de guerra y soldados, pero nunca los usó porque no hubo necesidad, no hubo guerras en todo su reinado. Y todo esto fue ¿por qué? La sabiduría. Porque Dios le dio riquezas y le dio poder y le dio sabiduría, ¿sí? Entonces con la sabiduría las naciones ya no combatieron con ellas, sino buscaron alianzas, sometiéndose a la autoridad de Salomón. ¿Qué autoridad? La que recibió de parte del Padre, ¿sí? Entonces aquí dice: tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pero a mí no me ha dado poder. ¿Has buscado a Dios? ¿Eres recto delante de Dios? Entonces debemos buscarlo. Y como dice en el Salmo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
gobernarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los quebrantarás. Lo mismo que le dijo a la iglesia de Tiatira: el que venciere y guardare mis mandamientos, guardaré mis obras. ¿Qué dice? Le daré los reinos. Le daré autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro y como vasija de alfarero las quebrantarán. Entonces, es la autoridad, ¿sí? La autoridad que viene del Padre. En el Salmo 22, versículo 28, dice: porque de Adonai es el reino y él regirá las naciones. Entonces, si él rige las naciones, pues mucho más rige nuestras vidas, ¿no? Él se manifiesta en nuestras vidas, como en la alabanza que escuchamos al principio. Él se manifestará. Si le buscas, si le alabas, si le adoras, Él se manifiesta en tu vida, dándote esa autoridad. Pero Él debe de regir nuestras vidas, gobernar en nuestros corazones. ¿Y eso qué significa? Que nosotros le obedezcamos. Si nosotros le obedecemos, entonces Él gobierna nuestras vidas y entonces Él delega su autoridad sobre nosotros a través de Yeshua. En Marcos capítulo 12, versículo 36, Yeshua hace referencia a un salmo y dice aquí: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, de acuerdo al contexto de todo esto, Yeshua había dicho: yo soy antes que Abraham. Y decían: ¿cómo? Si tú apenas tienes 30 años, ¿cómo vas a ser antes de Abraham? Bueno, David habló de mí, ¿sí? Y ¿o a qué Señor se refería David cuando dijo el Señor a mi Señor? El Señor a mi Señor. El Padre al Hijo, ¿sí? El Señor, nuestro Elohim, al Señor, nuestro Yeshua, nuestra salvación. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios mismo le dijo a Yeshua: Sí. tranquilo, tú siéntate y voy a poner todas las naciones bajo tu autoridad para que las gobiernes con vara de hierro y como vasija de alfarero las quebrantes. ¿Sí? Entonces, bueno, ese no era el tema en el contexto de este versículo, pero aquí vemos que Dios le da autoridad a Yeshua para gobernar, ¿sí? Entonces la autoridad viene del Padre, ¿sí? El poder y la gloria proceden de ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti, porque tuyo es el poder, la autoridad, la victoria, etc. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver sobre la autoridad de Yeshua, ¿sí? Que recibió del Padre. Él manifestó esa autoridad, vamos a verlo. En Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante, vamos a ver lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria,
de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? No es solo grandeza, es supereminente, no es eminente, es supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, potestad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio como por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿qué dice aquí? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Yeshua es cabeza de la iglesia. Pero esa autoridad fue dada a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues somos nosotros. Y Yeshua, cuando estuvo en la tierra, manifestó esa autoridad en varias ocasiones. Vamos a ver algunas. En Mateo capítulo 9, versículo 2 al 8, dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Yeshua, la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres. Entonces, aquí hizo algo intangible Jesús primero. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces, si alguien dice eso, ¿qué evidencia tenemos física de que los pecados fueron perdonados? No la hay. ¿Sí? Y que luego los fariseos que estaban allí, los escribas, los intérpretes de la ley, que lo seguían, fíjense que siempre estaban con él. Y buscando a ver qué decía o qué hacía para juzgarlo y acusarlo y reclamarle. Entonces, Jesús dice eso, y aquellos dicen: este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y Yeshua qué hizo? Volteó y les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? Porque tengo autoridad. O decir: levántate y anda, porque tengo la autoridad. Pues decir: tus pecados te son perdonados es fácil porque es intangible. No compruebas. Pero si yo digo: levántate y anda, y no sucede, quiere decir que no tengo esa autoridad. Pues para que vean que yo tengo la autoridad de perdonar pecados, voltea y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿demostró autoridad? Por supuesto que demostró autoridad. Y dice al final, en el 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, Yeshua tenía esa autoridad. Entonces, él la manifestó y lo reconocieron.
Ujú. En otra ocasión, iba caminando con mucha gente y lo vemos en Lucas capítulo 8, versículo 43 y 44. Y una mujer que padecía de flujo de sangre se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. Ujú. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver lo que dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Sí? Entonces, aquí Yeshua no actuó, no fue como en el primer caso que tuvo una acción Inmediata. proactiva, ¿sí? O activa, diciéndole, sé sano, como lo hizo con ciegos o con leprosos. En este caso, él ni se dio cuenta. De hecho, en otros pasajes, dice que Jesús voltea y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, ¿cómo dices quién me tocó si venimos, si hasta parece que vamos en el metro? Sí. Uh-huh. Y entonces iba mucha gente, dice, ¿cómo que alguien me tocó? Dice, bueno, lo que pasa es que yo sentí que de mí salió autoridad, de mí salió poder. Uh-huh. Salió el poder para sanar. ¿Por qué? Por la autoridad que él tenía. ¿Sí? Y que sigue teniendo, claro. Y aún mayor porque él está con el Padre. En Marcos, capítulo 1, versículo 22, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Entonces, ¿cómo enseñaban los escribas? ¿Quiénes eran los eruditos y los que tenían autoridad en la interpretación de la palabra? Los intérpretes de la ley, los escribas e intérpretes de la ley. Uh-huh. Ellos eran los de la autoridad para enseñar. Pero llega Yeshua y ¿qué sucede? Dicen, ay, este sí tiene autoridad. Sí. No como los escribas. Este Sí. sí tiene autoridad. Oye, le dice al paralítico, levántate. Uh-huh. Pues en la serie de Los Elegidos, en los primeros capítulos sale Nicodemo, que va a ver a un endemoniado y pues no lo puede liberar. El demonio se burla delante de él y se ríe. Y se va Nicodemo. Y tiempo después va Yeshua y el demonio es el que se va, no Yeshua. ¿Sí? Ella queda libre. Y después se la encuentra a Nicodemo y le dice a ella, ¿qué pasó? Pues vino un hombre, un tal Jesús, y me sanó. Y el otro, ¿pero cómo le hizo? ¿Con qué autoridad lo hizo? Nicodemo, siendo autoridad en Israel, no pudo. Un principal entre los judíos, un maestro de la ley, ¿sí? Era quien tenía autoridad y el demonio se burló de él. Entonces él dijo, no, pues nadie va a poder echar ese demonio. Y cuando la ve ella caminando en la calle tranquilamente, se asombró, ¿sí? Entonces, no es comercial, pero creo que ya van a quitar esa serie. Si alguien no la ha visto, véala. ¿Cómo se llama? Los Elegidos, Los Elegidos. en Netflix. En Netflix. Uh-huh. O a lo mejor ya la quitaron, ¿eh? Es que búsquenla, a ver si aún no la quitan. Entonces, sí, ahí está la autoridad que él tiene, ¿no? Aquí vemos que dice, él sí tiene autoridad, no como los que dicen que tienen autoridad, no como los escribas. Uh-huh. Y
En Lucas capítulo 4 vemos esa autoridad en otra área, ¿sí? En el versículo 33 al 36 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. O sea, lo expuso, ¿sí? Fíjense que Jesús no hizo nada, él estaba tranquilo en la sinagoga, y el otro saltó por solo la presencia de Jesús en ese lugar. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Porque ellos lo que habían visto es que no se podía sacar a un espíritu inmundo. Si un demonio estaba en una persona, pues qué triste, pero no había mucho que hacer. Pero llega él y manda a un espíritu inmundo y se fue. Fíjense lo que le dijo: cállate y sal de él. Nada más. Y el otro fue sacudido, una persona que tenía el espíritu inmundo, y el demonio salió. Y entonces todos dijeron: ¿qué está pasando? ¿Qué autoridad tiene esta persona? ¿Sí? ¿Y qué enseñanza o qué doctrina es eso? En otro dice: ¿qué doctrina es esta? Entonces, lo que traía Jesús era autoridad, no solo sobre enfermedades, no solo para enseñar, sino también sobre los demonios, ¿sí? En Marcos capítulo 4 habla de una ocasión cuando iban en una barca cruzando el mar de Galilea de noche, y Jesús se durmió y empezó una tormenta, empezó el viento y las olas muy fuertes, y todos pensaban que se iban a hundir. Entonces van y lo despiertan: maestro, maestro, nos hundimos. Y Jesús se enojó. Pues quién no se enoja cuando van y lo despiertan, ¿no? ¿Qué más de esa manera? No, aparte de la sacudida del agua, van y lo mueven, lo sacuden más. Entonces se levanta y vamos a ver lo que dice. En el versículo 41, Marcos 4, 41. Entonces temieron con gran temor y se decía uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque él se levanta y reprende al mar, reprende al viento, y vino una grande bonanza, dice. ¿Sí? Y entonces dijeron: le habló al mar y le habló al viento y se calmaron. ¿Sí? ¿Quién es este que aún al viento, el viento y el mar le obedecen? ¿Qué autoridad es esa? Eso es autoridad, ¿no? Sí. Una gran autoridad. Aún el mar y el viento se sujetaron a la autoridad de Jesús. ¿Sí? En Mateo capítulo 21, versículo 19, vemos otro caso. Dice, bueno, en versículos previos dice que va Yeshua con sus discípulos por el camino, y al lado del camino vio una higuera, y entonces se detuvo. ¿Sí? Dice aquí: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo: nunca jamás nazca
de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Aquí, pues hay muchas controversias, se habla mucho de esto, porque Jesús maldijo la higuera. ¿Qué culpa ¿Qué hizo la higuera? De hecho, sus discípulos le dijeron, oye, pero si no es tiempo de que tenga fruto. El fruto lo tienen hasta el verano, y todavía no es verano. Entonces no va a tener fruto. ¿Cómo esperas que tenga fruto, no? Pero Yeshua lo hizo para darles enseñanza a los discípulos. ¿Sí? El propósito era enseñarles algo. Y ese fue el propósito de esto. Pero ¿qué es lo que vimos aquí? La autoridad manifestada de Yeshua. ¿Sí? Si tenía autoridad para detener las olas y el viento, para secar una higuera, pues es cualquier cosa, ¿no? Ok. Vamos a ver otra área de autoridad, de las más importantes, es la que viene en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Recuerdan qué significa Elohim? Elohim es uno de los nombres de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que significa? Juez. Magistrado. Entonces, sobre él está el juicio de todas las cosas. Por eso dicen, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, vamos a ser juzgados. Pero aquí dice, Dios a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces nosotros vamos a ser juzgados a través del Hijo. Y si nosotros hemos recibido a Yeshua en nuestro corazón como nuestro Señor y suficiente Salvador, pues ya lo hicimos, ¿no? Bueno. Siempre y cuando vivamos en el Espíritu, ¿verdad? Ok, a ver, ahora vamos al versículo 27 del mismo capítulo, Juan 5, 27. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, esa es otra autoridad, otra área de autoridad de Yeshua por el Padre, ¿sí? Delegada por el Padre. Y la más grande autoridad que nosotros podemos ver en Jesús, ¿qué es lo más grande que tiene como autoridad Jesús sobre nuestras vidas? Es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 2. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, hablando de Yeshua, hablando de sí mismo, habla Yeshua y habla de sí mismo, dice, para que Él dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces Él tiene autoridad ¿de qué? De dar vida eterna. Dar vida eterna. Eso es más que detener al viento o al mar. O levantar a un paralítico, o quitar el flujo de sangre, o secar una higuera. Mucho más allá, más importante, más relevante, más trascendente, es que da vida eterna. La manifestación de la autoridad de Jesús en nuestra vida por esta área es algo incalculable, ¿no? Es por lo que nosotros debemos de estar agradecidos a Yeshua, a que esa autoridad que Él tiene la ha derramado sobre nosotros y Él nos da vida eterna. Ahora, esta autoridad de Jesús vimos en Apocalipsis 2 que Él la da a los que vencieren, dice, ¿sí?
Dice, yo les daré autoridad sobre las naciones. Sobre las naciones y autoridad en muchas áreas, como Yeshua tiene autoridad en muchas áreas. Entonces, ¿cómo es que nosotros recibimos esa autoridad? Nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad. ¿Cómo viene esa autoridad sobre nuestras vidas? Vamos a ver algunas formas que habla la Biblia de esa autoridad. Y vamos a ver el primer caso en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. El padre le había dicho a Elías que buscara un hombre para ungirlo como profeta. Cuando estaba en una cueva en Horeb, todo deprimido, le dijo, ¿qué haces allí? Sal de allí, porque tienes que ir a ungir a unos reyes y a un profeta, al que te va a suceder, el que va a seguir tu obra. Y entonces va Elías caminando, y vamos a ver lo que dice en el 19, dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se quitó su talit y lo puso sobre los hombros de Eliseo. Y entonces, él recibió ya la autoridad. Eliseo fue un profeta que recibió la doble porción de autoridad de la que tenía Elías. ¿Sí? Hizo grandes cosas. ¿Qué hizo Elías? Hizo descender fuego del cielo sobre el altar del sacrificio cuando retó a los profetas de Baal, por ejemplo. Hizo que se detuvieran las lluvias y que hubiera sequía por 3 años, y después hizo que volviera a haber lluvias. Hizo muchas cosas, sanó enfermos y demás. Y Eliseo, bueno, también resucitó a un niño, ¿no? Que se murió y lo levantó. Imagínense la autoridad que tenía Elías. Y no estaba Jesús. Y no estaba Jesús. O sea, la autoridad delegada de Dios no es solo a Jesús, sino es a los hombres. Entonces, él tenía la autoridad y tenía la unción, ¿sí? Y al poner el manto sobre Eliseo, se dio esa autoridad. Entonces, eso es la importancia del manto. Entonces, nosotros tenemos un manto. Nosotros estamos bajo un manto, bajo una autoridad, bajo una cobertura se le llama. Entonces, todos los congregantes están bajo la cobertura del pastor, y por parte del pastor, que reciben protección, cobertura, como dice en el Salmo 91, el que habita bajo la cobertura del Altísimo morará bajo la protección del Todopoderoso. Lo dice en otras palabras, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Altísimo, morará. Bajo la sombra. Al revés, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Sí? ¿Y qué es estar bajo la sombra? Bajo la cobertura. Bajo la protección del Todopoderoso. Entonces, todos nosotros debemos estar bajo una cobertura. Bajo la cobertura de un pastor, los pastores bajo la cobertura apostólica. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros recibimos la unción, recibimos la autoridad, recibimos el poder y recibimos la protección. El enemigo no puede venir y atacar
a alguien tan fácilmente porque estaría desafiando esa protección, esa cobertura. Uh-huh. Entonces, es como una oveja en un redil, pues está protegido por el pastor, pero y el lobo no puede venir y atacar, o puede venir y atacar, pero el pastor va a proteger al rebaño, a las ovejas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si una oveja se sale del rebaño? Se sale de la cobertura, entonces queda expuesto. Uh-huh. Ok, entonces el manto significa cobertura y eso significa delegar autoridad sobre esa persona, que es lo que hizo Elías sobre Eliseo. Y Eliseo hizo cosas impresionantes. Él cuando Elías iba a ser llevado al cielo, porque él no murió, fue llevado al cielo en un torbellino. Antes de eso le dijo a Eliseo, ya regrésate, yo voy a seguir solo. Y le dijo, no, yo no te voy a dejar. No, pero es que tú no puedes venir porque Dios me va a llevar y tú te tienes que quedar. No, yo no me separo de ti. Y le dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres si tú ves cuando yo sea arrebatado? Pues quiero una doble porción de tu espíritu, de tu unción, de tu autoridad. Y no se separó de él, y él vio cuando fue llevado al cielo por un torbellino. ¿Sí? Dice la palabra que descendió un carruaje de fuego que se interpuso entre Elías y Eliseo. Muchos dicen, fue llevado al cielo por un carruaje de fuego. No es verdad. No dice eso la palabra. Dice que un carruaje de fuego se puso en medio de los dos y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Uh-huh. Y entonces se quedó Eliseo con el manto de Elías. Uh-huh. Dice la palabra que cruzaron el Jordán, que Elías tomó su manto y golpeó las aguas, y las aguas se abrieron y cruzaron. Después Eliseo regresó con el manto de Elías y golpeó las aguas, y las aguas se abrieron y cruzó de regreso. ¿Sí? Entonces él quedó en lugar de Elías, con la autoridad de Elías, con la unción de Elías y con el don profético y el ministerio profético que había sido delegado sobre su vida. ¿Sí? Vamos a ver otro muy importante. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo sois revestidos. Revestidos. Ajá. ¿Qué significa esto? Ser cubiertos. Es como ser cambiadas nuestras vestiduras y ahora nos vestimos de Cristo. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Nosotros recibimos autoridad. Uh-huh. Somos revestidos de la autoridad de Yeshua, de nuestro Mesías. Ahora, ¿qué es ser bautizados? En la iglesia tradicional y en algunas iglesias evangélicas bautizan a los niños recién nacidos, de acuerdo a la tradición católica, ¿sí? Y lo hacen porque, según sus doctrinas, si un niño muere y no ha sido bautizado, no entra al cielo. O sea, la salvación es por el bautismo, ¿sí? Pero la palabra no dice que nosotros seamos salvos por el bautismo. Aquí dice que cuando somos bautizados, ¿qué somos? Revestidos de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿esto cuándo se hace? Cuando uno entiende esta palabra. Cuando uno entiende que el bautismo
es una instrucción de parte de Dios, de parte de Yeshua hacia nosotros. Es un mandamiento. Entonces, para esto debe estar uno consciente de que es un mandamiento y uno manifestar la intención de cumplir este mandamiento. Y busca entonces bautizarse. ¿Sí? Yeshua se bautizó a los 30 años. Y con eso empezó su ministerio. ¿Qué pasó cuando él se bautizó? Descendió el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Él fue lleno del Espíritu en ese momento. ¿Sí? E inicia su ministerio. Entonces nosotros somos bautizados cuando nosotros decidimos bautizarnos. Y cuando nosotros decidimos bautizarnos en agua, es por inmersión. Bautizo significa sumergirse. No echar un jicarazo en la cabeza. Eso no es bautizarse. Eso no es sumergirse. ¿Sí? Entonces, para sumergirse, hay que sumergirse. ¿Sí? Entonces, estar cubiertos completamente de agua. Y tiene otras acepciones, otros significados, que es morir a la carne y resucitar con vida nueva. ¿Sí? Y demás. De acuerdo a las enseñanzas sobre el bautismo, es mucho más que eso. Pero aquí vemos que una de las cosas es revestirse de Yeshua. Entonces recibimos autoridad, de la autoridad de Jesús. ¿Sí? Ahora, en Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Vemos algo que dijo Yeshua. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál promesa? Pues había muchas promesas. ¿Sí? Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Esto cuándo lo dijo? Cuando ya había resucitado y había estado 40 días con sus discípulos. ¿Sí? Y ya era tiempo de que fuera el Padre. Entonces, antes de ascender al Padre, Jesús les dijo esto. Dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es parecido al versículo anterior, pero aquí dice, serán revestidos de poder que viene de lo alto. ¿A qué se refería Yeshua? Al Pentecostés. ¿Sí? Al derramamiento del Espíritu. Al derramamiento del Espíritu. Entonces dice que en Hechos 2 que estaban orando el día del Pentecostés, todos juntos, y de repente vino del cielo un viento recio y se posó sobre cada uno de ellos una lengua de fuego, como una flama. Y empezaron a hablar en otras lenguas y toda la gente empezó a burlarse de ellos. Es que estos están borrachos. Y Pedro, ¿qué hizo? Ahorita lo vamos a leer un poquito más adelante. Ahorita lo vamos a leer un poco más adelante. ¿Sí? Realmente recibieron poder. Ahora, Yeshua también describe otra cosa en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 20. Cuando Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos. Estaban en un lugar escondidos, con temor, porque habían matado a Yeshua
y después había desaparecido el cuerpo, y en medio de ellos apareció Yeshua. Dice que estaban con la puerta cerrada y Yeshua apareció allí y les habló, pero Tomás no estaba allí. Entonces Jesús ya no estaba, ya se fue, y cuando llega Tomás le cuentan y le dicen: oye, vino Jesús. No, yo si no lo veo a él y no meto mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, yo no lo voy a creer. Bueno, pero ¿qué más sucedió en esa primera aparición de Yeshua? Vamos a ver lo que dice. En Juan 20, versículo 21 y 22. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que recibieron el Espíritu? Un soplo. Con un soplo. Y recuerden que el Espíritu es representado por el viento. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu? Como paloma, como agua, como aceite, como fuego y como viento. En Pentecostés, como el viento recio y las llamas de fuego que se posaron sobre cada uno. ¿Sí? A ver, ahora vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Aquí habla, en esta parte, cuando Samuel va a la casa de Isaí para ungir por rey a uno de sus hijos. ¿Sí? Llega a la casa de Isaí y empieza a ver a todos los hijos de Isaí, y Dios le dijo: no, ninguno de ellos es. Y él dijo: oye, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, el que se quedó cuidando las ovejas. Pues tráetelo. ¿Sí? Y cuando lo trajo, ¿qué es lo que sucedió? Dice en el versículo 13, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Adonai vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, ¿cómo es que recibió el espíritu? Mediante el ungimiento, mediante el aceite, que es otra representación del espíritu. ¿Sí? El aceite, el agua, el fuego, el viento. ¿Punto no? La paloma. Paloma. La paloma que se posó sobre Yeshua cuando fue bautizado. ¿Sí? Entonces, dice aquí que el espíritu, bueno, ¿qué es lo que hizo? Derramó el aceite de un cuerno. O sea, no fue una gotita en la frente, sino fue todo el aceite, un cuerno vaciado en la cabeza de David. ¿Sí? Y el aceite escurre hasta la barba y hasta el borde de las vestiduras, como dice en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo, el buen aceite, que es derramado sobre la cabeza de Aarón y escurre hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, cuando Aarón fue ungido como sumo sacerdote, fue de la misma manera, derramando aceite hasta su barba. Imagínense cómo tenía la barba, ¿no? Entonces toda la barba se llenó de aceite y siguió escurriendo toda su túnica hasta el borde de la túnica y empezó a gotear. Ese es cómo se ungía a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Entonces, Dios estableció o dio la instrucción de que se debía ungir a esas personas, a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Se debían ungir.
¿Y qué pasa cuando se unge? El Espíritu de Dios viene sobre ellos y son llenos del Espíritu. Uh-huh. Otra forma en que se recibe autoridad la encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 10. ¿De qué habla el capítulo 3 de Éxodo? Cuando va Moisés en el monte buscando una ovejita y se encuentra una zarza que arde pero no se quema, y va a ver qué pasó. Y Dios le habla allí. Y aquí en el versículo 10 dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué hizo Dios allí? Le dio autoridad a Moisés. Y Moisés: pero yo ¿cómo? ¿Con qué autoridad voy a ir delante de Faraón? Nadie puede llegar y pararse delante de Faraón, y menos darle órdenes. Uh-huh. Y él dijo: yo te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, con la autoridad necesaria para que lo hagas. Es más, le dijo: tú para Faraón serás Dios. Uh-huh. Pero él se considera un Dios. Bueno, pues él te verá por encima. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú vas a ir investido de poder, revestido de Yeshua. ¿Sí? Entonces, esa autoridad es recibida ¿cuándo? Cuando es enviado. Uh-huh. Cuando una persona es establecida como pastor, por ejemplo, un apóstol lo envía como pastor, y en ese momento recibe la autoridad para ejercer el ministerio pastoral. Uh-huh. Pone un manto, da una vara de autoridad, un anillo, diversos elementos que muestran la autoridad. ¿De acuerdo? Uh-huh. Todo esto es lo que da autoridad. Varias cosas ya vimos. Vimos aquí un manto, vimos, ¿qué más vimos? El aceite, el soplar, el bautismo, etcétera. Todo esto es la forma en que una persona puede recibir autoridad. Uh-huh. Y vemos esa autoridad hasta el hombre, ¿sí? Que viene desde Dios, desde el Padre, es dada esa autoridad al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre cede esa autoridad al hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre no estaba en autoridad. ¿Qué dijeron cuando vieron que Jesús reprendió a un demonio? Le dijo: cállate y sal de él. ¿Quién es esa autoridad que aún los demonios le obedecen? Se lo sujetan. ¿Qué es esa autoridad que aún las aguas y el viento le obedecen? ¿Sí? Pero el hombre no tenía esa autoridad. Nadie hacía eso. Uh-huh. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 4. Allí habla de cuando Jesús fue al desierto y ayunó por 40 días. Aquí habla de que el diablo trató de engañarlo y lo desafió con varios retos, ¿no? Convertir las piedras en pan, que se aventara desde lo más alto del templo. Y si eres hijo de Dios, pues a ver, hazlo. Uh-huh. Y en el versículo 6 y 7 dice: y el diablo dijo, lo llevó a un monte muy alto para que viera todas las naciones de la tierra. Dice: y dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos. ¿De qué? De las naciones. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.
si tú postrado me adorares, todas serán tuyas. Fíjense lo que está diciendo. A mí me fue dada la potestad sobre las naciones. ¿Y qué vimos en Apocalipsis? ¿Qué vimos en el Salmo? Te daré autoridad sobre las naciones y las gobernarás con vara de hierro. ¿Y aquí qué dice el diablo? Yo la tengo. Yo la tengo. Y si yo quiero, Te la doy. yo te la doy. ¿Sí? Y a quien quiero la doy. Espérate. Si me adoras, Ujú. Ahora, ¿por qué decía eso? Porque él gobernaba sobre las naciones. No había quien se le opusiera. Si una persona quedaba endemoniada, nadie podía hacer nada. Y él provocaba guerras y provocaba muchas cosas. ¿Sí? Él tomó esa autoridad. Cuando esa autoridad debería ser más bien del hombre, ¿no? Miren, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Aquí es cuando Dios crea al hombre. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Vamos a ver. Dice, le dijo Dios, dice, y los bendijo Dios al hombre, varón y hembra, los creó, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces está dando autoridad sobre toda la creación. Sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias. ¿Realmente el hombre tiene autoridad sobre los peces? ¿Qué pasa si alguien se pone su traje de buzo y se mete a un arrecife donde hay peces? ¿Qué pasa con los peces? Se van. ¡Chum! Todos se van. ¿Sí? no que les eches pan. A menos que les eches pan. Bueno, pero ¿por qué se van? Porque tienen temor del hombre. ¿Sí? Aún los tiburones. Si están los tiburones y tú te avientas al agua, los tiburones salen. ¿Qué pasó aquí? Nosotros pensamos que vienen corriendo a devorarnos, ¿no? Hasta los tiburones lo respetan al hombre. ¿Sí? Los animales, las bestias de la tierra, tienen respeto del hombre. Todas. ¿Sí? Y dicen, uy, un león. Hasta los leones le temen al hombre. Las hienas, vi un video donde van unos hombres caminando en África y hay una manada de elefantes. Pues sale el macho alfa, el líder de la manada, a defender a su manada. Y entonces para enfrente de los hombres, extiende sus orejas. Si los han visto como son estos elefantes, ¿no? Y corre hacia ellos. Y las dos personas que estaban ahí estaban con los brazos cruzados, parados viendo a la manada. Y entonces viene corriendo el elefante y ellos se quedaron ahí, no se inmutaron. Entonces el elefante, al ver que no se movieron, se frenó, Sí, corrió. se dio la vuelta y con permiso se fue. ¿Sí? Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Pues se echan a correr y ahí va el elefante atrás. ¿Sí? Pero él dio la autoridad y ellos manifestaron esa autoridad. A ver, ¿qué te está pasando, elefante? Y el elefante dijo, ay, no. No se asustaron. No se asustaron. ¿Sí? Y mejor se dio la vuelta y se fue. Y siendo un elefante de 3, 4 toneladas, ¿sí? Que podía pasar por encima de las personas y no. Uh-huh. Y bueno, la reacción natural pues es correr. La reacción natural, porque sabemos que si nos atacan, pues nos pueden matar y todo, tienen la fuerza para hacerlo. Pero
no estamos considerando que Dios nos dijo señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que la próxima vez que te encuentres un elefante, Hazle No boom. corras. no. Vi otro video donde va un senderista caminando en el campo y ve una montaña, una especie de acantilado, y empezó a acercarse y vio una grieta y caminó acercándose a la grieta. Desde aquí estaban filmándolo desde arriba del acantilado. Y entra en la grieta y había una grieta lateral. Entonces va a caminar así, ve la grieta y se asoma a la grieta y adivinen qué había adentro. Un puma. Entonces la persona se quedó quieta y el puma más quieto. ¿Sí? Se sintió acorralado. ¿Y qué hace un animal cuando está acorralado? ¿Ataca? Ataca. Es lo que nos dicen, ¿verdad? Ujú. Pues este puma no atacó. Brincó, saltó A la persona. a la persona y corrió, pero corrió hacia adentro de la grieta. Y se encontró que estaba cerrado. Entonces voltea y ve en la entrada al hombre. Entonces corre hacia él y brinca hacia una pared y lo salta y se sale. Se sabe. ¿Sí? Entonces él vio la manera de escaparse, Sí. no confrontar al hombre. ¿Sí? Se fue aterrado el puma. Y el puma tenía la fuerza de hacerle algo al hombre. Lo podía destrozar. Sí, claro. ¿Sí? Pero no lo hizo, no se atrevió, estaba espantadísimo. Ujú. Y prefirió a toda costa escapar. Escapar. ¿Sí? Saltándolo y huyendo, pero luego Volviendo. tuvo que regresar y brincó hacia la pared, rebotó en la pared y saltó hacia afuera del otro lado de donde estaba la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los animales, todas las bestias del campo, reconocen la autoridad del hombre. Ujú. Una vez en el zoológico íbamos con los niños y nos acercamos les digo, miren, ahí está un rinoceronte en el zoológico de Zacango, donde los tienen sueltos en áreas amplias y hay barandales y zanjas para que no salgan. Y entonces cerca del barandal estaba un rinoceronte. Y el rinoceronte tenía lleno el lomo de pajaritos. Y otros acá, sacándole cositas de las orejas y otros en el lomo. Y cuando nosotros nos acercamos, lo primero es que todos los pajaritos, ¡pum!, volaron. Entonces, no se asustaron con el rinoceronte, ni con su tamaño, no. Cuando nosotros simplemente veníamos a 30 metros de distancia, Volar. se fueron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reconocen la autoridad del hombre. Ujú. Y cuando nos acercamos más, el rinoceronte se alejó de la cerca y se fue más lejecitos. ¿Por qué? Porque aún siendo rinoceronte reconoce la autoridad del hombre. ¿Sí? Entonces, Dios dijo, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces, sobre las aves y sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. Ujú. ¿Y solo sobre eso tenemos autoridad? No, tenemos autoridad sobre el clima. Yeshua hizo que se parara la tormenta, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? Tormentas. Sí, córrele. Ahora dicen, no, es que las tormentas son por el cambio climático. Los huracanes tan poderosos. Sí, ¿y el cambio climático qué es? Causado por el hombre. ¿Sí? El hombre ha provocado la extinción de especies. El hombre ha causado que el clima cambie. Y haya sequías o haya inundaciones y todo esto es provocado por el hombre. Porque lo ha hecho sin sabiduría. Porque ha hecho cosas sin sabiduría. Si hiciéramos las cosas con sabiduría, no habría catástrofes de ese estilo, de ese tipo. Habría bendición, abundancia, cosechas abundantes y todo, haciendo las cosas en bendición. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad.
Ujú. En el Salmo capítulo 8, versículo 6, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí está hablando del hombre, ¿sí? Dios nos hizo señorear sobre la obra de sus manos, sobre toda la creación. Toda la creación. Dice aquí, todo lo pusiste debajo de sus pies. Uh-huh. Y todo es todo. Todo es todo. Carlos Elizalde decía, todo viene de dos palabras, to y do, que juntos significa todo. Entonces es todo. Todo es todo. ¿Sí? Todo es todo. Ahora, ¿por qué el diablo dijo, toda esa autoridad me ha sido dada a mí? O se la dio al hombre, o se la dio a Jesús, o se la dio al diablo. ¿Qué pasó allí? Entonces, si tenemos autoridad sobre todo, tendremos autoridad sobre el pecado, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice Génesis 4:7? Aquí el Eterno está hablando con Caín. Cuando Caín vio que la ofrenda de Abel fue acepta, pero su ofrenda no, y andaba todo malhumorado. Y Dios le dijo, ¿por qué tienes ese semblante? Uh-huh. Y Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hay otras versiones donde dice, el pecado está como fiera acechándote. Pero tú puedes dominarla. Tú puedes dominar el pecado. Entonces, si nosotros podemos dominar el pecado, y aquí utiliza la palabra enseñorearse, entonces esa es la misma palabra que viene en Génesis cuando dice señorea sobre los peces, sobre las aves y sobre las bestias. ¿Sí? Gobierna sobre. Entonces nosotros podemos gobernar sobre el pecado, dominar el pecado. ¿Sí? Tú puedes dominarlo, en otras versiones dice así. Entonces, si podemos dominarlo, quiere decir que tenemos autoridad sobre el pecado. Pero muchas veces, pues está rico, ¿no? Y entonces el pecado nos domina. Pero nosotros tenemos autoridad que no ejercemos. Uh-huh. Vamos ahora a Lucas capítulo 10. No, vamos antes, a otra. Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. Aquí habla de los discípulos de Jesús. Uh-huh. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cómo se recibe autoridad? Cuando son enviados. ¿Verdad? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Sí? Entonces aquí nos confirma, fueron enviados con autoridad para predicar, pero no solo para predicar, sino también para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Uh-huh. En Marcos capítulo 6, versículo 7, es el pasaje paralelo, y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos,
y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, en el otro pasaje dice que fue para enseñar, para predicar, para sanar y para echar fuera demonios. Aquí menciona para sobre los espíritus inmundos. En Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8, habla de cuando fueron enviados esos 12. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, o sea, los mandó ¿a qué? A predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. También deben de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué recibieron de gracia? Pues toda la autoridad. Autoridad para predicar, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Yo creo que levantas un muerto y el primero que sales a prender tú. Te infartas. Cuando Dios dé la instrucción, ve y levántalo. ¿Qué debemos hacer? Pues sí. Ir y levantarlo. Ir y levantarte. ¿Sí? Y aguantarte. Y hazte bolita porque se va Hacerte fuerte. a armar un alboroto. Sí. ¿Sí? Pero si Dios lo indica es porque Él te va a respaldar. O sea, si dice: ve a ese lugar y ora por esta persona porque va a resucitar. No lo vas a resucitar tú, lo va a resucitar Dios. O lo vas a hacer tú con la autoridad que Dios te está dando porque te está enviando. ¿De acuerdo? Entonces es autoridad que viene de Dios. Pero sigue la pregunta: ¿de dónde el diablo sacó que tenía autoridad sobre las naciones? Vamos a seguir hablando de... Bueno, una vez que regresaron los 12 de predicar, después envió a 70. Envió a 70 a predicar y hacer lo mismo que hicieron los 12, pero eran 70. Y cuando regresan, van con Yeshua a dar parte de lo que había pasado. Y vamos a ver lo que dice en Lucas 10, versículo 17 al 19. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos ya habían visto que los demonios se sujetaban a Jesús. A Jesús, pero no a ellos. Pero no a ellos. Y entonces ellos se dieron cuenta: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? Lo parafraseo. He aquí, les doy autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de tinieblas, y nada les dañará. Cuando dice serpientes no se refiere a víboras. Cuando se refiere a escorpiones, habla de escorpiones, no se refiere a alacranes, que tenemos autoridad porque toda bestia del campo, de la tierra, está bajo nuestra autoridad. Empezando por ahí. Pero entonces no nos vuelve a dar autoridad sobre las víboras y los alacranes. Dice: y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces está hablando de ¿quién? ¿Quién es el enemigo? El diablo. ¿Y quién es toda fuerza del enemigo? Pues todos las huestes de tinieblas, todos los demonios
y todos los servidores de Satanás, los satanistas, los brujos, los hechiceros, etcétera. ¿Sí? Todos los que sirven a Satanás son parte de la fuerza del enemigo. ¿Sí? Los demonios son parte de la fuerza del enemigo. Y Satanás mismo. ¿Sí? Entonces, nos da autoridad sobre Satanás, sus huestes y sus siervos. Y nada os dañará. ¿Qué pasa si esas personas que veían al elefante venir en su contra, si ellos se daban la media vuelta y corrían, qué iba a pasar? Pues los persigue el elefante. Y los apachurraba, y los aplastaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no habían manifestado su autoridad. Pero ellos se quedaron allí mostrando que tenían autoridad. Y el elefante se contuvo y se detuvo y se fue. Lo mismo pasa con los demonios. ¿Sí? Si nosotros nos echamos a correr, si nosotros les tenemos miedo, si nosotros no los confrontamos, ellos aprovechan y se van con todo contra nosotros. Pero nosotros tenemos la autoridad sobre Satanás, sobre sus demonios y sobre sus siervos, y nada nos dañará si nosotros no nos echamos a correr. ¿Sí? Entonces nosotros debemos estar firmes ante las fuerzas de tinieblas. Entonces vemos que lo que dice en Génesis 1:28, dice: fructificad y multiplicaos y señoread y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de la tierra, pero no solo en el área, en el mundo físico, sino también en el ámbito espiritual. ¿Sí? Entonces nuestra autoridad es en el ámbito espiritual, sobre Satanás, sus huestes y sus siervos, serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. ¿Sí? Entonces, aquí está revelando la autoridad que fue dada al hombre desde el principio, pero que el hombre no ejerció esa autoridad y el diablo lo fue tomando. Por eso trató de engañar a Jesús diciéndole: toda esta autoridad me ha sido dada y yo se la doy a quien yo quiero. Una autoridad que él no tenía. Él robó, él usurpó. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos ejercido esa autoridad. Entonces, nosotros debemos ejercer la autoridad en todos los ámbitos. En Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, los envío con autoridad. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, está dando esa autoridad Jesús. ¿Y cómo confirmó esa autoridad? En Pentecostés, cuando desciende el Espíritu. Bueno, cuando sopla sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces en Pentecostés viene el Espíritu como un viento recio, como llamas de fuego que se posan sobre cada uno y reciben autoridad. ¿Sí recibieron autoridad o no? Para hablar como borrachos. No. Pero Pedro, ¿qué hizo? A ver, tiempo. ¿Ven a estos cuates? No están borrachos. Y empezó a predicar. Pedro predicando, ese pescador analfabeta, que era bien rebelde y bien... Jesús siempre tenía que estarlo trayendo, tranquilo. Es más,
unos días antes, cuando cenaron por última vez con el maestro, les dijo, a ver, les voy a lavar los pies. ¡No! A mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo? Si tú siendo el maestro me vas a lavar los pies. Pues si no te lavo los pies, vas a ser excluido. Ah, no, entonces sí, lávame los pies. Es más, báñame completo. A ver, ¿qué le pasa a Pedro, no? Cuando salen y van a Getsemaní y llegan a prender a Jesús, él saca su espada y ¡pum! Le vuela la oreja a uno, ¿no? A ver. ¿Un discípulo de Jesús amado? Traía su espada, quiere decir que andaban con Jesús y andaban con sus espadas. A ver, eso yo no lo he visto en las películas de la Pasión de Cristo. ¿Cómo van los apóstoles? Maestro. Oh, maestro. No, traía espada. Sí. Y la usaban. ¿Sí? ¿Y qué hizo? La sacó, la blandió y contra un guardia. Y le dijo Jesús, no, tranquilo, aguántate, tranquilo. Y le puso la oreja. Cuando estaban cenando, dijo, voy a ser aprendido y voy a ser muerto. No, yo no lo voy a permitir, yo te voy a defender hasta la muerte. Ay, Pedrito. Para cuando cante el gallo, tú me negaste 3 veces. ¿Cómo era Pedro? Era impulsivo, era imprudente en sus cosas, en hacer y en decir las cosas. Tanto que le dijo, oye, pero si te van a prender, mejor vámonos, nos vamos allá a Capernaum, nos vamos a Nazaret o a ver a dónde para que no te aprendan. ¿Y qué le contestó Jesús? Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Dijo, tú no vas a hacer que yo te cambie los planes. Yo tengo que cumplir mi propósito. Sí. Y mi propósito es quedarme aquí y ser aprendido y ser ejecutado. Lo que me estás diciendo es algo satánico. Le dijo Satanás a Pedro. ¿Pedro era Satanás? No, pero estaba tomando una posición satánica. Sí. Tratando de sacar a Jesús de su propósito y del plan de Dios. ¿Sí? Ese era Pedro. Pero ¿qué sucedió en Pentecostés? Se posaron las lenguas de fuego sobre ellos y vamos a Hechos capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. Nada de que le dolía el tobillo y, ya no le dolió. Bueno, fue por la pomada que le pusieron, ¿no? Pero no, aquí dice cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Autoridad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces aquí manifestó la autoridad que tenía. ¿Sí? Y no solo eso. En el capítulo 2, donde habla del Pentecostés y dice que todos estaban ebrios,
él empezó a predicar. Dijo, no, estos no están ebrios, son las 9 de la mañana. No están borrachos. Lo que pasa es que se cumple una palabra que dijo Joel. Entonces está remitiendo a uno de los profetas. Donde dijo que los ancianos tendrán sueños y los jóvenes profetizarán y hablarán nuevas lenguas y etc. Entonces empieza a predicar y miles reciben a Jesús ese día y se integran a la iglesia, ¿sí? A los seguidores de Jesús. Miles. De ser una persona impetuosa, imprudente, poco sensata, a predicar con ese poder, con esa autoridad, que miles se convierten. Entonces, eso es lo que recibieron en Pentecostés y lo que recibieron por Yeshua cuando sopló sobre ellos y cuando los envió. Entonces, es manifestada la autoridad. Esa autoridad, dijimos que era sobre qué, sobre los peces, las aves, las bestias, la tierra en sí y también el ámbito espiritual, ¿sí? Serpientes y escorpiones. Para quien dude qué es eso, que son los demonios, pero que también son los siervos de Satanás. Vamos a Números capítulo 23, versículos 22 al 24. En esta parte habla de Balaam y Balac. Balac era rey de Moab. Y cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, quería cruzar el territorio de Moab, pero el rey no los dejaba pasar. Entonces Israel acampó enfrente de Moab. Y el rey de Moab se asustó, dijo, es que son muchos, es muy numeroso ese pueblo. Si vienen y nos atacan, nos van a destruir. Entonces mandó a traer a un profeta, entre comillas. Era profeta, pero hacía cosas que no son de profeta. Vamos a ver. Lo que hizo es que Balac envió mensajeros a Balaam y le dijo, te voy a pagar, pero ven y maldice a Israel, porque es muy numeroso y no quiero que vayan a atacarnos y derrotarnos. Maldícelos. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Pues se subió a su burro y ahí va a ver a Balac. Pero Dios manda un ángel a detenerlo. El burro vio al ángel y no caminó más. ¿Y qué hizo Balaam? Pues la agarró a brazos y le dijo, camínale. Y luego el burro se salió del camino y más brazos. Y finalmente Dios permite al burro que hable y el burro le contesta a Balaam, ¿qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? Y el otro, en vez de asombrarse porque había hablado el burro, se pone a discutir con él. ¿Cómo no quieres que te golpee? Si yo te estoy diciendo que te vayas derecho y tú te sales. Y entonces Dios abrió los ojos espirituales de Balaam y le permitió ver lo que había más adelante en el camino. Y era un ángel con la espada desenvainada, esperándolo que se acercara para ejecutarlo. Y entonces él se entendió y dijo, ups. Y se acerca al ángel y el ángel le dice, cuidadito con lo que vas a decir. No se te vaya a ocurrir maldecir al pueblo elegido por Dios. Gulp. Está bien. Y entonces ya siguió su camino, llega con Balac y Balac lo lleva a donde veía todo el pueblo. Dijo, ahora sí maldícelo. ¿Y qué hizo Balaam? Pues lo bendijo.
porque sabía que Dios le había advertido que no lo hiciera. Y vamos a ver una de las cosas que dijo. Dice, Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas, Israel, como el búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. O sea, ¿qué está profetizando aquí? Una gran poder del pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que dice en el versículo 23? Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. En otras versiones dice, contra Jacob no funciona la hechicería ni las maldiciones contra Israel. En otra dice, ni los maleficios contra Israel. ¿Y qué es eso? Obras de los siervos de Satanás. La brujería y la hechicería no funcionan, no tienen autoridad contra Israel. ¿Sí? No tienen autoridad contra nosotros, los hijos de Dios. He aquí os doy potestad de pisotear a los demonios y a los siervos de Satanás, brujos, hechiceros, idólatras y anexas, y nada les hará daño. Si nosotros somos temerosos, como frente a un elefante, entonces sí tendrá efecto contra nosotros. Si nosotros le tememos a los hechizos y conjuros que haga un brujo, un hechicero, un chamán, o lo que sea, va a tener efectos. Pero si nosotros manifestamos nuestra autoridad, no tienen autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, dijimos que tenemos autoridad sobre Satanás, sobre animales, del agua, del aire, de la tierra, sobre la tierra misma y sobre el reino de las tinieblas, ¿verdad? Nada más allí. Vamos a ver lo que dice Hebreos 1:14. Principales potestades. Está hablando de los ángeles, ángeles de luz, ángeles de Dios, ángeles del Eterno, bendito sea. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son o quiénes somos herederos de la salvación? Nosotros. Entonces, fueron enviados ángeles a nuestro servicio. Y si ellos nos sirven, nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Siempre y cuando nosotros les ordenemos o les pidamos conforme a la voluntad de Dios. Ellos no van a contradecir a Dios. ¿Sí? Si yo le digo a un ángel, ve y enferma a una persona, dice, no, espérame, eso no es voluntad de Dios. Entonces vendrá un demonio y dice, sí, ya voy. Entonces eso se llama hechicería. Maldecir. Entonces, cuando yo utilizo un ángel o ángeles a favor de alguna persona, los ángeles lo van a hacer. ¿Sí? Y eso se llama intercesión. Cuando yo oro a favor de una persona para bendecirla por su sanidad o por su prosperidad o por la solución de sus problemas, hay ángeles que salen a cumplir la orden que está alineada a la voluntad de Dios. Pero si yo
en mi oración estoy maldiciendo a alguien, no, un ángel No lo va a hacer. no lo va a hacer, un ángel de luz, ¿sí? Pero un ángel de tinieblas va a decir, yo lo hago, Y no solo en oración, sino con simples palabras. enojo, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es muy fina la línea que separa la intercesión de la hechicería. Debemos de tener cuidado de cómo estamos orando, cómo estamos hablando, cómo nos estamos comportando y qué estamos haciendo, porque podemos caer en estar enviando demonios a hacer algo en lugar de enviar ángeles a hacer algo. Ujú. Entonces, ¿cómo actúa la hechicería? Mediante demonios, ¿sí? Pero nosotros tenemos autoridad tanto sobre demonios, o sea, el reino de las tinieblas, pero también tenemos autoridad sobre ángeles que nos ayudan a cumplir los propósitos de Dios, siempre alineados a los propósitos de Dios. Ok, vamos a terminar con 2 versículos. En Juan capítulo 1, versículo 12, es una de las autoridades más grandes que hemos recibido. Y dice, más a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, en el anterior dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Luego aquí dice, más a todos los que le recibieron, a Yeshua, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros, la más grande autoridad que hemos recibido, más que gobernar y señorear sobre animales, bestias, demonios, siervos de Satanás, es la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque esa es un parteaguas de nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos la autoridad de ser hechos hijos de Dios y recibimos muchas cosas. Jesús ejerce su autoridad de darnos vida eterna. Y vamos a ver lo que dice en Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, mayores que las que hizo Jesús estando en la tierra. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí, ¿esto cuándo nos lo da? Dice, el que cree en mí. ¿Sí? Entonces, si nosotros creemos en Jesús, nosotros hemos recibido a Jesús, dice que nosotros recibimos la autoridad para hacer lo que Él hizo y aún cosas mayores. Ese es el nivel de autoridad que hemos recibido por medio de Jesucristo y que viene desde el Padre. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, delante de tu presencia venimos y te damos gracias, papá, porque tú nos has dado una gran autoridad. Una autoridad, Señor, que va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar y podemos pensar y podemos decir. Te doy gracias, Padre, porque nos llevas a unos niveles muy grandes de crecimiento espiritual, a niveles, papá, de ejercer la autoridad que tú nos has dado para cumplir los propósitos que tú tienes para nuestras vidas y que tienes, Padre, para todos nosotros. Te doy gracias, Padre, y declaro, mi Dios, que por medio de tu Espíritu tú nos enseñas a ejercer esa autoridad de acuerdo con tu voluntad. Tú nos enseñas, Padre, a establecer el reino en la tierra, Señor, a
a predicar la palabra, Señor, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a hacer, Señor, toda tu obra y que tú, Señor, te manifiestes a través de nuestras vidas para que nosotros, Señor, podamos gobernar naciones, gobernarlas con vara de hierro y destruir, quebrantar, Señor, como vasija de alfarero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Anulo el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad. Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá. La boca de Dios está puesta en mi boca. Cuando suelto la palabra, las murallas son rotas. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Rompo maldiciones y todo pacto generacional. Ordeno a los principados que desalojen esta ciudad. Rompo cualquier